Quien la escuchaba primero era la señora, la maestra, que alcanzaba a escuchar a la distancia, por la parte de atrás de su casa. Se despertaba porque escuchaba un sollozo, un llanto femenino, un llanto como de una persona joven, como si fuese una niña que sollozara con mucho sentimiento, con mucho dolor. ¿Qué tal, amigos y amigas de Obsesionados con el Terror? Muy buenas noches. Amigo Armando Morales, como siempre, un gusto saludarte, aunque sea a la distancia. Pues desde este bello rincón veracruzano, desde Papantla del norte de Veracruz, lo saluda con mucho afecto, con mucho aprecio, con mucho entusiasmo, su servidor y amigo Jorge Pérez Hernández, a la orden como siempre. Y pues sin mayor preámbulo, ¿verdad? Quiero comentarles que esta noche vamos a tener una historia que me fue compartida de manera pues relativamente reciente, harán unas 2 o 3 semanas, por parte de un compañero maestro que a su vez la conoció de voz de otros miembros del magisterio y anduvo indagando, tratar de conocer los detalles pues más esenciales de la misma, porque le pareció muy interesante. Comparto su pensar de este camarada, el buen amigo César, maestro César, gracias. Y que es una historia que, pues, sin exagerar, y ustedes, una vez que la conozcan por completo, estarán de acuerdo conmigo en que pues sería digna de verla dramatizada en Mentes Criminales o Los Expedientes Secretos X, o cuando menos en La Ley y el Orden, Intento Criminal, porque está interesante. Si bien se refiere a las famosas casas donde espantan, lo que está detrás de ello, lo que estuvo detrás de ello, sí es una situación penosa, o fue una situación penosa, triste y pues dolorosa en su momento para los familiares de los involucrados. Y bueno, ¿en qué consiste esta historia? Bueno, esta historia vamos a ubicarla, que comienza, se inicia, según las anotaciones, más o menos a finales de la década de los 50, en una comunidad, una ranchería en aquellas décadas de la Sierra del Totonacapan, aquí en mi municipio. Una vez que acontece ese suceso, se pierde por completo por décadas y vuelve a tomar forma, a tomar presencia a finales de la década de los 80, principios de los 90 más o menos, posiblemente un poquito más, quizás mediados de los 90. ¿Y en qué consiste esta historia? Bueno, de acuerdo a lo que me relata mi amigo exalumno y ahora colega, el joven maestro César, otro profesor en su momento, pues tiene la encomienda por parte de una pareja de profesores jubilados de que cuando él llegue a conocer, a saber, a tener conocimiento de alguna casita, de alguna propiedad, de algún terreno que esté en venta en algún lugar de la sierra, pues se los haga saber, porque esta pareja de maestros jubilados
tienen la intención de construir una casa de descanso, una cabañita en donde pues quizás cada 15 días o cada mes pues se retiren de la vida citadina, se olviden de los nietos, se olviden de los hijos, de las hijas y se vayan por ahí a descansar, a tener contacto con la naturaleza, a tener contacto con la vida más sencilla. Y este maestro al cual le hacen esa encomienda, pues les dice que sí, que efectivamente, que él anda por allá en sus inicios, en sus pininos, en la Sierra de Papantla, y pues tiene que pasar por varios pueblos, y también pues como él anda en la búsqueda de que lo acerquen a la cabecera municipal, pues lo van a ir colocando en diferentes poblados con el paso del tiempo, de los meses o de los años, dependiendo de las necesidades de las escuelas, de acuerdo a las indicaciones de su secretario general, de su delegado sindical. Y en una de esas tantas ocasiones, de esos viajes, traslados, movimientos, él llega a conocer en un pueblo de ahora, que antes era una simple ranchería, llega a tener conocimiento de que hay un terreno con una casa pues prácticamente abandonada, que no, pues a ojos vistas nadie la utiliza, está deteriorada del techo, el antiguo techo de teja, las paredes se ven deterioradas, observa que pues lo que serían los patios están pavimentados, cuentan con concreto, aunque ya está fracturado, quizás por el asentamiento propio del suelo. Y le comenta a los profesores, pues miren, ya encontré una casa que quizás les puede interesar, es la única que he visto, está abandonada, a lo mejor quieran un buen precio. Y esto que les comento se da más o menos a finales de los 80s. Los maestros jubilados le toman la palabra y bueno, pues vamos a ver, vamos a visitar, total, nada se pierde con ver la propiedad. Y efectivamente era un terreno relativamente grandecito, se me ocurre pensar que unos 15 metros de frente por unos 20, 25 de fondo, donde efectivamente había una propiedad, pero obviamente era una propiedad, una casa, una vivienda, pues que sí estaba, pues realmente era para pues echarla abajo y levantar otra construcción, porque pues era una construcción antigua, los ladrillos o tabiques utilizados pues no eran de las dimensiones de la época actuales, eran distintos. Y por obviamente la falta de mantenimiento en tantos años había deteriorado mucho esa propiedad. Indagan al respecto y no les dan razón de el dueño o las personas que fuesen propietarios de ese inmueble. Les comentan los pobladores que esa casa está abandonada desde hace años. Las personas relativamente jóvenes o maduras les señalan que desde que ellos tienen memoria, esa casa está abandonada. Y bueno, hasta ahí queda, aunque ciertas personas de ese poblado, antes ranchería, le comentan en corto al joven maestro que dio recado a los maestros jubilados que se olvide de esa casa, que se olvide de esa propiedad. ¿Por qué? Si dicen que no tiene dueño, pues ¿quién la puede pelear? No es eso, es que en esa casa espantan. Ay, por favor, la manga de mis chalecos. No, eso es verdad, ahí pasan cosas raras, ahí espantan. El maestro, pues, como hombre letrado,
¿cómo es que van a espantar? A lo mejor por lo mismo de que está eso abandonado, se han metido por ahí pues alimañas, animales del monte, provocan ruidos, y la gente de por aquí, verdad, que pues está atenida a ciertas leyendas, ciertas historias que cuentan los abuelos, dicen que espantan, pero no puede ser. Y él se abstiene de hacer ese comentario a los maestros jubilados, los cuales pues consultan su inquietud porque les gustó el terreno, consultan su inquietud con un abogado, y el abogado pues en su momento les dice que pues sí, se puede indagar quiénes han sido los propietarios de ese terreno, y en caso de que pues ya no haya quien verdaderamente pudiese reclamar, se puede acudir con las autoridades catastrales, digamos que el ayuntamiento, y si no hay un propietario tal cual, se puede hacer una compra directamente pues al municipio, a quien corresponda. Pero bueno, así las cosas, estas personas proceden, y curiosamente nadie objetó la compra o adquisición de esa casa en ese terreno, aunque más de uno les hizo el comentario de que pues ojalá y no se arrepientan de esa compra, sin entrar en mayores detalles. La pareja de maestros, principalmente el profesor, el varón, el esposo, pues a lo mejor se refieren a que pues como el piso está fracturado, a lo mejor hay asentamientos, y a lo mejor la casa fue abandonada debido a que pues varias veces se fracturó y tuvieron que rehacerla, y a eso se refieren. Pero bueno, las técnicas de construcción modernas son muy diferentes a las anteriores, y pues no vamos a echar un segundo piso, es solamente una casa de descanso y nada más. Así que proceden a contratar a un arquitecto, quien sube hasta aquella zona de la Sierra de Papantla, conoce el lugar, y pues sí, realmente lo que podemos hacer, bueno, lo que procede, porque no se puede reutilizar, es echar abajo la construcción y levantar una nueva, pues con mejores cimientos, más segura, más confortable. Los maestros le dan su idea de vivienda, y este señor pues procede a aprovechar los espacios una vez que derriba la antigua construcción, y levanta una casa con bloc, bonita, la verdad. Se cuenta que esa construcción, siguiendo las indicaciones de los profesores, pues fue levantada con bloc, se pintó por fuera de un color así como madera, que a la distancia quien la veía pues sí, parecía una cabaña hecha de madera, pero ya que se acercaba a uno, pues ya veíamos que era una construcción hecha con material sólido. Su techado aparentaba ser teja, pero eran láminas que pues daban la apariencia de la antigua teja, y pues los interiores muy confortables. Atrás de esa casa originalmente existía un pozo artesiano, un pozo, verdad, pues a la antigua, más o menos de este tipo, verdad, porque en aquellos tiempos en que la casita fue construida inicialmente por su primer ocupante, pues no se contaba con agua entubada, y solamente algunas personas que en aquellos tiempos se consideraban pudientes tenían un pozo en su propiedad. Los que no, tenían que acudir a un pozo público, o bien acudir al río, pues para obtener el agua para su aseo personal, la limpieza de sus seres domésticos, y para pues preparar sus alimentos para su consumo.
Obviamente en aquellas décadas, cuando fue construida esa casa y ese pozo, la década de los 50 y anteriores, pues las zonas no estaban tan contaminadas como hoy en día. Y esa propiedad contaba con ese pozo al fondo, atrás de la vivienda. Sin embargo, cuando los constructores pretendieron utilizar el agua de ese pozo, no pudieron, en primera porque estaba muy profundo y carecía pues del aditamento que corresponde, ¿verdad?, para sacar el agua de ahí a la antigua, ¿verdad?, a mano y con una cubeta. Así que pues procedían de otra manera, contratando la famosa pipa de agua, pues para hacer la revoltura y hacer la mezcla con el cemento, arena, grava, lo que correspondiera para iniciar la construcción. Ese pozo estaba ya muy antiguo y estaba perfectamente cubierto, ¿verdad?, para evitar posiblemente que animales o basura cayeran al interior. Los señores toman posesión semanas o meses después de que su vivienda es construida y amueblada, y van a pasar sus primeras noches en su casita de descanso. Sin embargo, la pareja de maestros empezó a percibir lo siguiente: no todas las noches, pero sí varias, digamos que numerosas. Quien la escuchaba primero era la señora, la maestra, que alcanzaba a escuchar a la distancia, por la parte de atrás de su casa. Se despertaba porque escuchaba un sollozo, un llanto femenino, un llanto como de una persona joven, como si fuese una niña que sollozara con mucho sentimiento, con mucho dolor. Y después escuchaba el llanto más controlado, llamémosle así, o más reprimido, de un hombre. Y pues ella se despertaba muy sorprendida, porque pues su casa, su propiedad ya estaba debidamente circulada, cercada, protegida. No podía haber ingresado alguien a su propiedad, y menos al interior de su casa. Ella se despierta a su esposo. Permítanme ver si tengo por aquí los nombres. Creo que no los anoté. No tengo registrados los nombres de los maestros. No los anoté, discúlpenme. La maestra pues despierta a su esposo. ¿Qué sucede, mujer? ¿Qué pasa? Escucha, pon atención. ¿Qué es? Está llorando una muchacha, una mujer. Y también está el llanto de un hombre. El maestro pues se incorpora y pues presta atención. Oye, es cierto. Se levantan, se medio visten, toman por ahí una lámpara de mano y pues caminan hacia lo que sería la habitación más cercana al patio trasero, y por la ventana vislumbran que detrás del pozo, recargado en el pozo mismo, se alcanza a ver, no con detalle, pero se alcanza a ver una pareja. Ellos pueden observar que hay se distingue con cierta dificultad debido a la oscuridad, que hay una mujer de
pues digamos de pequeña estatura, que está con sus manos cubriéndose el rostro y está recargada en el pecho, en el cuerpo de un varón, el cual está recargado sobre su cabeza de ella, y abrazándola en un gesto de protección, los dos recargados en el pozo, en el muro del pozo artesiano, como consolándose mutuamente, pero es claro el llanto de la dama y el llanto como más reprimido del varón. Los maestros pues están inquietos, preocupados. ¿Quiénes serán? A lo mejor ellos venían aquí a dormir cuando estaba esto abandonado y pues ahora se encuentran que hay una propiedad y ya no tienen dónde quedarse. Empiezan a elucubrar muchas posibilidades. El maestro abre la ventana. Oigan, ustedes, se les ofrece algo, los podemos ayudar. Y cuando el maestro expresa esas palabras, aquella pareja como que se mueve más hacia la parte más oscura de esa área y desaparece de su ángulo de visión. El maestro pues toma su lámpara, dirige el haz de luz hacia esa zona, pero no puede ver absolutamente nada. Va a otra de las ventanas, ilumina el patio, los diferentes lugares, recovecos que hay por ahí. Recordemos, tengamos presente que era una zona de la sierra, había mucha vegetación, pero no puede encontrar a las personas que ambos aseguran haber visto, que están seguras de que vieron y de lo que escucharon. Y pues él le señala a su esposa, pues a lo mejor pues son esposos y fueron corridos de la casa que ocupaban, o a lo mejor la muchacha se fugó con el novio y no saben qué hacer, en fin, a lo mejor querían entrar aquí pensando que estaba abandonada la casa. Se hicieron muchas elucubraciones y finalmente ellos volvieron a la cama, pero siguieron con esa duda. Se cuenta que si bien no todas las noches, varias noches escucharon ese llanto, esos sollozos, y en algunas ocasiones alcanzaron a ver que una pareja de un varón relativamente alto y una jovencita, la joven abrazada de él y como refugiando su rostro sobre su pecho, su costado, y el varón abrazándola con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor. Caminaban por el patio trasero de la casa y se perdían por algún rincón oscuro. El Señor les hablaba, ¿qué se les ofrece? ¿Qué buscan? Esto es propiedad privada. Pero las aparentes personas que ellos veían no contestaban. Simplemente seguían su camino y desaparecían. Los maestros comenzaron a indagar con los vecinos. Oigan, pasa esto. Pero, pues no sabemos. Finalmente, una persona del pueblo, una persona ya muy mayor, él les comenta, eso tiene muchos años que sucede. Desde que yo tengo uso de memoria,
se dice que en esa casa espantan, que en esa casa suceden cosas raras. Yo pensé que una vez que ustedes echaron abajo esa casa y construyeron una casa nueva, pues eso se iba a terminar, pero pues ya me están ustedes confirmando que no. Oiga, pero ¿a qué se deberá? ¿Qué sucedió? Pues mire, la verdad que yo recuerdo, porque pues esa casa yo la veo desde chamaco y pues yo ya estoy mayor. Según mis papás, en esa casa vivió un señor ya mayor llamado, déjenme ver, el señor Donato, don Donato, que tuvo a su esposa, una jovencita, una muchacha de nombre Nereida. Pero según, ¿verdad? Según se cuenta, que como la muchacha era joven, pues se fue, desapareció un día, muy posiblemente se fue con otra persona, y el señor Donato pues se quedó en su casa muy triste, y de buenas a primeras pues se dice que lo encontraron fallecido en su casa, al parecer un paro cardíaco. Nadie ocupó esa casa, el señor no tenía más familia, nunca tuvo familia. Como era el mayor, pues ya sus hermanos y sus papás ya habían fallecido, pues esa casa quedó sin ocuparse. Aunque algunas personas que llegaron a meterse ahí, pues ahora sí que por los suyos, no duraban mucho, y con la misma, a las 1, 2, 3 semanas se retiraban, porque según ahí espantan, o espantaban y siguen espantando. Yo la verdad pues no he visto nada, pero otras personas me han dicho que efectivamente, así como ustedes lo señalan, han llegado a ver una pareja a la distancia, y que se escucha que pues que los dos están llorando. Se escucha más el llanto de lo que sería la muchacha o la mujer, pero pues es lo único que sé, y pues la verdad yo no quiero averiguar más. Caramba, pues los maestros se quedaron con esas dudas, con esas inquietudes, pero bueno, por lo menos dentro de su casa no pasaba absolutamente nada. Era solamente en el patio de atrás donde estaba ese pozo, y ocasionalmente por alguno de los costados de la casa, pero nada más. Y bueno, así lo dejaron pasar, pues mientras no nos afecte directamente, pues, y aparte pues ya invertimos una buena cantidad de dinero en esta casa, y pues ni modo que la abandonemos. Un siguiente paso fue que el señor quiso pues hacer uso de aquel viejo pozo artesiano. Él tenía la idea de pues colocar un tinaco, al levantar una especie de base en alto a la altura del techo de la casa, colocar un tinaco, los típicos tinacos de azotea, y colocar una bomba pues para llenar el tinaco con el agua del pozo, y de esa manera distribuir en la casa, porque no habían hecho todavía contrato con pues, el servicio de agua potable, que por allá todavía por aquellos años era escaso. El pozo estaba cubierto, tapado con ciertas maderas ya muy deterioradas, y pues cuando el señor, ¿verdad?, el maestro, retira esas tablas, se da cuenta de que ese pozo es muy profundo. Aquel pozo, desde la orilla de lo que nosotros conocemos como contorno o brocal, porque algunos pozos están casi a flor de tierra, lo cual es muy peligroso, sobre todo si hay niños pequeños. Usualmente tienen su borde o brocal. Desde la orilla del brocal del pozo
hacia donde se alcanzaba a ver el espejo de agua eran aproximadamente 20 metros de profundidad. Y de ahí se supone que seguía la profundidad del agua del pozo, que podía ser unos 5 metros más promedio. Por esos tiempos, por finales de los 80s, principios de los 90s, por lo menos por esta zona, como aclaración también para los amigos y amigas que nos siguen desde el extranjero, hay un procedimiento aquí en la región, a lo mejor por allá, por su ubicación de ustedes, amigos y amigas, quizás lo conozcan con otro nombre, pero aquí hay un procedimiento que también ya se ha perdido, ya no existen personas que lo hagan. Cuando un pozo ha pasado mucho tiempo que no se utiliza y que el agua está estancada, que no se utiliza esa agua y queda estancada, llega a echarse a perder. Y entonces hay que aplicar un procedimiento que se llama achique. Y las personas que hacían ese trabajo se le conocían como achicadores. Y se hablaba del procedimiento de hay que achicar el pozo. ¿Qué significa eso? Significa que hay que extraer toda el agua de ese pozo y escarbar un poco más el fondo del pozo y escarbar los agujeros, los veneros por donde fluye el agua del manto freático, que permite que el pozo siempre tenga agua. Las personas que realizan esa labor las conocimos o las conocíamos como achicadores. Prácticamente esa actividad se ha perdido. Yo, por lo menos en mi zona, aquí en Papantla, he preguntado y pues ya no hay quien me dé razón de esas personas, porque aquí en la casa de ustedes tenemos un pozo artesiano. La pareja de maestros busca a unas personas, indaga, y de otra ranchería, de otro poblado, llegan unas personas para hacer la labor de achicar el pozo. Y obviamente tienen que introducirse uno de ellos, pues para empezar a llenar las cubetas, ¿verdad? Porque pues no se podía utilizar bomba, no se tenía en aquellos tiempos, por lo menos las personas que fueron contratadas para ello, y todo el trabajo era manual, a pura fuerza física. Sin embargo, la persona que acude a las personas que acuden a hacer esa labor a petición de los profesores, el que desciende hasta el pozo debidamente acondicionado, porque esa profundidad, pues el aire está enrarecido, se respira uno con dificultad, eran personas pues con una resistencia física muy particular. Y la persona que desciende al pozo y empieza a hacer la labor, ¿verdad?, para que sus compañeros extraigan el agua con enormes cubetas o tambos, se encuentra con lo siguiente: el fondo del pozo pues no es, está prácticamente inmediato. Se esperaba que un pozo de esa profundidad tuviese una cantidad de agua más o menos de unos 5 metros más, pero se encuentra con que no es así. El espejo de agua pues es mínimo, la profundidad, y el fondo está constituido por ese material que se utiliza para la construcción, que nosotros aquí en México, aquí en la región, y en muchas regiones más, se conoce como grava, que es arena que lleva muchas piedras finas de tamaño irregular, lo cual le extraña a este trabajador, porque pues no es propio que un pozo tenga grava. Obviamente sacar todo eso iba a incrementar el precio, porque pues no se espera que un pozo artesiano tenga esa clase de material.
notifica el hallazgo y los maestros, pues bueno, ya que están allá abajo, pues cumplan la labor. De todas maneras necesitamos usar el agua de ese pozo. Y empiezan a extraer una buena cantidad de grava. Y en cierto momento resulta que ya no es grava lo que hay ahí. El trabajador empieza a encontrar que hay sacos o bultos de cemento que obviamente ya están solidificados, ya están endurecidos, ya fraguaron, pero son muchos bultos, muchos sacos de concreto, de cemento, lo cual pues esto no es común. Tal pareciera que pretendieron tapar ese pozo. Y pues, oiga, esto no es normal. Le dicen a los dueños de la propiedad, a los profesores jubilados, y ellos se extrañan y comienzan los trabajadores a extraer esos bultos de 50 kilos. Bueno, seguramente pesaban más porque ya estaban endurecidos, estaban fraguados. Y de repente el trabajador que estaba hasta el fondo empieza a pedir que lo sáquenme de aquí. Lo suben y él vuelve, llega a la superficie, pues muy conmocionado, muy impresionado, y dice: hay que llamar a las autoridades, hay que llamar a la policía. Oiga, ¿pero por qué? Allá abajo hay restos humanos. ¿Cómo? Hay restos humanos. Pues obviamente las autoridades locales se comunican aquí a la cabecera municipal y pues envían las unidades correspondientes, pues debido a ese hallazgo. Pues ya los trabajadores deben de apoyar, los achicadores deben de apoyar, y con ciertas precauciones extraen pues los pues llamémosle esqueletos de 2 personas. Los dos esqueletos que ya estaban prácticamente fosilizados por la acción del concreto, y que estaban pues fracturados. Se comprende, por lo que pudieron ver las personas en ese escenario, en su momento cada cuerpo había sido atado con cuerda de pozo. Se le había atado a cada uno un bulto de cemento, como para que al caer el cuerpo a ese pozo se hundiera lo más posible. Pues bien, las autoridades correspondientes pues dejaron eso como escena del crimen, de un crimen. Terminan de sacar pues lo más que pueden de ese pozo, y se llevan los cuerpos a revisión a ver qué podían pues encontrar. De acuerdo a lo que se conoció en la época, uno de los esqueletos o uno de los restos humanos correspondía a una persona del sexo femenino. Permítanme ver dónde está. Una persona del sexo femenino que, de acuerdo a la estructura física, debe de haber sido una adolescente entre los 15, 17, 18 años promedio. La causa del fallecimiento
De acuerdo a los daños que se pudieron encontrar, posiblemente fue estrangulamiento. Los otros restos correspondían a una persona del sexo masculino que presentaba serias fracturas en el cráneo, aunque quizás eso no había sido la causa principal de su muerte en su momento, sino que al parecer, según los expertos de la época, posiblemente cuando fue arrojado ese pozo aún contaba con algo de vida. Todo eso salió en las noticias de la época, en el periódico regional. Los maestros, ¿verdad? Pues cancelaron su vivienda debido a ello, porque pues las autoridades les solicitaban permiso para pues buscar a mayores indicios, aunque no había quienes pues hicieran algún reclamo o que hubiese alguna acusación o reporte de desaparición. Mil disculpas. Sin embargo, esos hallazgos motivaron que las personas, pues digamos, más ancianas en ese poblado, hicieran un recordatorio de lo que a ellos les comentaron que sucedió hace muchísimo tiempo, y ellos, uniendo los comentarios que se dieron en su momento, en esa época, empezaron a sacar ciertas conclusiones que obviamente se quedaron a nivel, pues digamos, no de chisme, pero así a nivel de entre familias en ese poblado. ¿Qué fue lo que hipotéticamente sucedió? Y que de acuerdo a los comentarios, conclusiones, inferencias, deducciones que se empezaron a dar en el poblado, es lo que pretendo darles a conocer lo más sistemático que se pueda. A finales de la década de los 50, en ese lugar que era pues de muy escasa población, y era una casa por aquí, una casa por allá, una casa más atrás, una casa en otro lado, en fin, eran propiedades relativamente grandes en cuanto al terreno, aunque las casitas fueran pequeñas. Y en esa casa en esa propiedad que habían adquirido los maestros jubilados, la casa que habían derribado pertenecía a un señor de nombre Donato. Este señor Donato era, según la información obtenida, obviamente no les puedo yo garantizar el 100%, ¿verdad? Pero algo debe tener mucho de verdad. Este señor Donato era un hombre de trabajo. Según los comentarios vertidos, era un hombre pues bueno, un hombre bonachón, tenía sus parcelas, tenía su siembra, tenía un poco de ganado mínimo, ¿verdad? No era un terrateniente ni un ganadero, pero pues tenía por ahí sus animalitos, su siembra, su cosecha, su huerto, y pues se dedicaba pues a la cosecha, al comercio, y se iba de pueblo en pueblo, de ranchería en ranchería, pues a vender sus mercancías. A veces pues vendía, y en otras ocasiones hacía algún trueque, ¿verdad? Necesito esto y te doy aquello, en fin. En esas salidas, como dicen en el rancho, a mercar, él pudo conocer a una familia de clientes que contaba con una joven, una hija muy bonita, muy guapa,
una nena de nombre Nereida. Y se cuenta que el señor Don Donato pues se enamora de ella. E iba muy seguido a esa casa, pues ya no a ofrecer mercancía, sino a llevar ciertos regalos, ciertos obsequios. Obsequios muy elementales, ¿verdad? Como 2, 3 costales de naranja, 2 o 3 rejas de limón, carne, algunos animalitos de granja, etcétera, ¿verdad? A trabar amistad con la familia. Y efectivamente, pues el señor Don Donato, pues se contaba que él no tenía vicios, era una persona trabajadora, ya no se había casado, sus hermanos pues ya habían fallecido, sus padres también, y en su ranchería pues observaban que un hombre de trabajo iba y venía de su potrero, de su huerta, de su campo, ¿verdad? No le conocían vicios. Y cuando salía era precisamente para visitar a la familia de esta joven Nereida. Aclaremos o repitamos que este señor Donato ya era un hombre mayor. Se le señala que posiblemente tendría unos 60 años. Y en aquellas épocas, en la década de los 30, 40, 50, pues ya contar con 60 años ya se lo consideraba una señora, una persona pues con esa edad ya pues grande, ¿verdad? Pero cuando este señor conoce a la joven Nereida, pues como que le entra el segundo aire, ¿verdad? Y le llevaba regalos específicamente a ella, un collarcito, una pulsera, una peineta, alguna prenda de vestir, ¿verdad? Y la nena pues lo aceptaba como lo que era, un obsequio. Ella y no se imaginaba que el señor Donato pues iba en realidad con otros fines, quizás no malévolos. En aquellos tiempos, es más, todavía se da, en plenos año 2026 todavía se da, pero en aquellos años mucho más, que los padres arreglaban las bodas de los hijos. Y el señor Donato, en cierto momento, pues, como decimos por aquí en la actualidad, le pela la piña a los papás de Nereida. ¿Saben qué? Pues miren, a mí me interesa su hija y pues quiero pedirla en matrimonio. Yo soy un hombre de trabajo, no tengo vicios, tengo mi propiedad, tengo mi casa, tengo mi potrerito, tengo mi huerta, tengo mis siembras, y pues yo les garantizo que a su hija no le va a faltar nada. Y pues si ustedes me piden una prueba de mi solvencia, claro que se las puedo dar. Pues yo quiero que me concedan a su hija en matrimonio. Y los papás de Nereida, pues adelante, claro que sí, don Donato, pues es usted nuestro proveedor y pues no tenemos quejas de usted, así que si le gusta nuestra hija para esposa, adelante. Todo eso a espaldas de esta nena, pues que era una nena, una niña, 17 años, como dice la canción de Los Ángeles Azules. Y se cuenta que pues una noche que llega don Donato muy propio, muy arreglado, ¿verdad? Bien vestido, bien acicalado. Cuando me compartían la historia, yo me imaginaba a don Donato más o menos del estilo de don Joaquín Pardavé. Y llaman a Nereida, y Nereida, don Donato vino a pedir tu mano, te vino a pedir matrimonio y se la hemos concedido, así que él próximamente va a ser tu esposo. Oh,
mecha, ¿no? Ya me imagino a Nereida, los ojos que ha de haber puesto, así como dibujan en las caricaturas japonesas, unos ojos así de grandotes. ¿Cómo es posible? Si el señor puede ser mi abuelo. Pero, pues en aquellas épocas, imagínense ustedes, la palabra de los padres era ley. Aunque ella en su fuero interno no estuviese de acuerdo, ya sus padres habían hablado y tenía que obedecer. Nadie sabía que ella, en secreto, porque no tenía autorización, ella tenía un novio, una persona obviamente más joven que don Donato, aunque sí un poco más mayor que ella, un joven de nombre Augusto, que tendría, según esto, alrededor de los 24 años, mayor que ella, pero pues no tanto como don Donato. Y se cuenta, ¿verdad?, que esta muchacha Nereida, muy compungida, muy llorosa, pues le confiesa a su pretendiente, a su enamorado, de que sus padres la han dado en matrimonio y que pues se va a tener que casar con el señor Donato, lo cual causa pues conmoción en el joven Augusto, que posiblemente le haya propuesto pues fugarse, pero pues ella no aceptó porque tenía que obedecer a sus papás, porque don Donato pues había prometido pues no una compensación, sino un agradecimiento, ¿verdad?, en metálico, dinero, pues por haber aceptado su propuesta de matrimonio. Y para los papás de Nereida, esa promesa pues les era muy, muy llamativa. Así que Nereida se ve en la dolorosa necesidad de decirle a su novio Augusto, a su enamorado, a su galán, que pues ya no podían seguir. Finalmente se lleva a cabo la boda de don Donato con la joven Nereida en el poblado o ranchería donde vivía Nereida, y se cuenta que fue una fiesta en donde el señor Donato no tuvo escatimo para que mis suegros y mi esposa estén contentos y sepan que pues conmigo no va a haber carencias ni miserias. Y una vez terminada esa fiesta, que por acá en los ranchos se habla de la boda y la tornaboda, es decir, la fiesta de la boda se repite a los 8 días otra vez, como si estuvieran casando por primera vez, y pues hay comida y bebida a raudales. Finalmente, don Donato, en una carreta, se lleva las pocas o muchas mercancías de Nereida con rumbo a su casa, y se cuenta que el señor estaba contento, ¿verdad?, de tener una esposa tan jovencita, ¿verdad? Y mi vida, mi amor, esta es tu casa. Dispón de ella como tú quieras. Lo que no te guste, nos deshacemos, compramos nuevo, lo mandamos a hacer. Generalmente se mandaban a hacer con el carpintero del pueblo. Y ella pues, no, pues así está bien. Adelante. El hombre muy respetuoso. Y la nena pues sí educada, pero pues ¿cómo vas a atender a un señor de tantísima edad, verdad? Que pues que no prácticamente era un desconocido para ella. Y empezaron a tener una convivencia, pues digamos, diplomática. Hasta que por ahí
aparece una persona. Esta persona que se aparece y pues que saluda desde el exterior, acercándose a la reja de la propiedad, pues ella no lo vio, Nereida no lo vio de manera directa. Alcanzó a escuchar una voz que se le hizo conocida, pero quien sale primero pues es don Donato, como hombre de la casa, como varón, es el que debe de salir primero, pues para que quien llama se dé cuenta de que ahí en casa hay un varón, el hombre de la casa, que responde por todos los de la familia. Y pues quien está frente a sus ojos es un hombre joven que le dice: Don, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Mire, ando en busca de trabajo. ¿No tendrá usted alguna labor que me pueda dar? Quiero trabajar. Si no me puede pagar con dinero, pues me podía pagar con comida. Ya tengo algo de tiempo que no como como se debe, ¿verdad? Ando un poquito pues carente de recursos. Caramba, muchacho. Pues sí, tengo por ahí alguna actividad. ¿Quieres hacer labor de limpieza? El patio de atrás hay que limpiarlo de maleza. Claro que sí, dona. Yo aquí traigo mi machete, mi lima. La lima es un instrumento que se utiliza para afilar el machete. Y adelante, lo que usted me quiera dar en monedas, o si no, un almuerzo, y con eso es suficiente. Pásale, muchacho. Lo lleva no a través de la casa, ¿verdad? Sino que rodea la propiedad, rodea la casa, y pues mira, hay que limpiar alrededor del pozo, que quede perfectamente limpio, porque mi esposa a veces sale al patio y pues no quiero que algún animal la vaya a asustar. Perfecto, don, claro que sí. No quiere, también veo que tiene un pozo, no quiere que le llene sus tambos, sus cubetas. Si lo puedes hacer, claro que sí, don, lo que sea trabajo, bienvenido, adelante. Mientras voy a decir a mi esposa que te prepare algo de almorzar. Entra el señor don Donato y le da indicaciones a su esposa de que por favor prepare algo de comer para el trabajador. Nereida obedece, y cuando le lleva los alimentos a aquel peón, resulta que ese peón es su enamorado Augusto, que indagó a dónde se había ido ella y la había ido a buscar. Obviamente, pues al verse los dos enamorados, pues se ponen muy nerviosos, ella sobre todo, porque pues caramba, si se da cuenta mi esposo Donato, se va a armar la bronca aquí. Pero Augusto fue muy inteligente y actuó como lo que era en ese momento, un trabajador. Concluye y don, pues ya quedó listo, cheque usted si así le parece o qué más, ¿no? Quedó perfectamente bien. Si conoce usted a alguna otra persona que necesite de mis servicios, pues yo con todo gusto estoy a la orden, lo que me puedan pagar, y pues si no, con comida, con comisaria. Pues mira, muchacho, necesito hacer un trabajo, solamente que te des una vuelta en unos 2 o 3 días. Usted dígame, don, y yo vengo. Mientras voy a buscar trabajo en otros lados. Mentira. La labor que aparentemente o hipotéticamente quería don Donato, muy raro por aquellas épocas en las zonas serranas, debido a la dificultad de la compra del material. Él, pues pensando siempre en su joven esposa, quería mandar que el interior de la casa, el piso que era de tierra,
pero que estaba perfectamente pulido. Hay una técnica que se utiliza por aquí en las rancherías, quién sabe si todavía se ocupe, tal vez sí, pero cuando las casas son de piso de tierra, lo conocemos como los jacales, las casitas de los campesinos, que son muy muy pobrecitos, ¿verdad? Con muchas restricciones económicas, utilizan tierra hacen una especie como de lodo, perfilan muy bien el piso, lo dejan muy planito y con ese lodo lo utilizan como si fuese cemento y dejan el piso perfectamente liso. Obviamente con el paso del tiempo, el ir y venir de las personas, movimiento de sillas o de muebles, se va echando a perder y hay que volver a hacerlo. Y don Nato, pensando siempre en cómo satisfacer a su esposa, pues había prometido que su casa iba a colocar concreto, cemento, para que pues fuese un piso firme, no solamente adentro de la casa, sino al exterior, enfrente, atrás, a los costados. Iba a mandar a pavimentar, digamos así, para que su esposa caminara cómodamente. Para lo cual él manda a comprar desde posiblemente aquí de la ciudad de Papantla, manda a pedir pues una buena cantidad de bultos de cemento y una buena cantidad de arena o grava, y pues le llevan el material de construcción. Él allí en su casa, en su propiedad, a un costado de su casa, tenía una galera, un techado, y ahí colocó los bultos de cemento. Y cuando vuelve aquel joven, el enamorado Augusto, pues le da la indicación, pues mira, yo quiero que al interior de mi casa pavimentes, eches cemento para que el piso quede firme y mi esposa esté cómoda cuando ande caminando. Perfecto, don. Yo me ocupo, no se preocupe. Yo voy a mover muebles, lo que sea necesario, y le garantizo que queda perfectamente bien su casa. Don Donato se iba a sus labores de campo, y pues en esos momentos de intimidad y de soledad, pues los enamorados, ¿verdad? Pues daban rienda suelta a sus sentimientos, ¿verdad? Tan reprimidos desde hacía mucho tiempo, aprovechando la ausencia prolongada de don Donato. Y supongo yo, ¿verdad? Entre besos y abrazos él hacía su labor. Cuando llegaba don Donato, pues mire, don, ya moví los muebles, ya estas habitaciones ya están con concreto, ya acomodé las cosas para que su esposa pueda cocinar. En lo que seca el piso, yo vuelvo en tanto tiempo y yo voy a acomodar todo, me voy a trabajar con la otra sección de la casa, y una vez que esté lista me aboco a lo que son los patios afuera de la casa. Perfecto, muchacho, perfecto. Te has ganado tu salario y un extra porque trabajas muy bien. Y pues de esa manera don Donato pues le había dado apertura a este muchacho sin saber que era el novio y posteriormente amante de su esposa. Así estuvo una buena cantidad de tiempo hasta que concluye la labor. Quedaron todavía mucho material porque el señor había comprado de más. Muchacho, ¿qué puedo hacer con este material? Pues mire, si gusta lo dejamos almacenado, y a lo mejor pues
pues las paredes de su casa las podamos aplicar cemento para que sean más resistentes, en fin, le daba opciones. Perfecto, muchacho, entonces dime dónde te localizo. Usted dígame cuándo vengo y yo yo con todo gusto regreso. Este muchacho no había vuelto al lugar de origen, al pueblo donde era originaria Nereida, ni de donde era él. Él había hecho un campamento en el campo, en el monte, y cuando don Donato se retiraba a sus labores de campo, Nereida iba a alcanzar a este muchacho allí donde tenía, digamos que su campamento, y pues ahí daban rienda suelta a su amor. Sin embargo, al parecer don Donato empezó a notar que pues su esposa tenía ciertos comportamientos extraños. ¿Cuáles exactamente? Pues no los comentaron, ¿verdad? Quienes me participó esta anécdota, pero pues es de entenderse, ¿verdad? Que pues a veces, sin querer, sin darnos cuenta, mencionamos el nombre de la persona de nuestro interés en un proceso que nosotros en psicología llamamos lapsus lingue, cuando llamamos a alguien con el nombre de otra persona, porque pues lo tenemos aquí clavado. Don Donato en algunas ocasiones llegó y su esposa no estaba, y pues cuando ella llegaba y le indagaba, no, pues salía a caminar, salía a conocer a los vecinos, porque pues todo el tiempo aquí sola en la casa, pues como que no me siento a gusto. Sin embargo, don Donato empezó a sospechar que algo no estaba bien, y en alguna ocasión que él fingió salir a sus labores de campo, que no lo hizo realmente, observa que su esposa sale de casa, él la sigue a la distancia hasta que localiza, se encuentra con que ella está con otra persona, con quien él había catalogado su trabajador de confianza. Y obviamente eso para él representa un golpe tremendo, una decepción y pues me imagino yo, un sentimiento de frustración y de coraje y enfado difíciles de controlar. Él regresa a la casa, bueno, no a la casa directamente, sino a sus labores, y se presenta al final del día como siempre, pero empieza a espiar a su esposa y se da cuenta que pues ella está como preparando su huida. Empiezo a observar que debajo de la cama ella tiene una pequeña maleta. Él la abre y pues encuentra ropa, la vuelve a colocar, y cierta noche que él estaba despierto, observa cómo su esposa se levanta con mucho sigilo, con mucho cuidado, con mucho tiento, creyendo que su esposo, don Donato, está profundamente dormido por las labores de campo. Ella sale de la habitación llevando aquella maletita, y cuando está a punto de abandonar la casa, de abrir la puerta principal: ¿a dónde vas, Nereida?
¿A dónde vas con esa maleta? ¿Piensas abandonarme? Ella no sabe qué hacer, pretende huir y, de acuerdo a lo que fue localizado, concluido por las autoridades décadas después, muy posiblemente don Donato, en un arranque de celos, coraje, desesperación, frustración, estrangula a la joven Nereida. A la mañana siguiente, una persona del pueblo que en la época de allá de los finales 80s y 90s comentó que cuando era muy pequeñito, o uno de sus hermanos que era muy pequeñito, fue llamado por don Donato y le entrega una carta y le dice: en tal sitio está un muchacho que está acampado ahí en el monte, entrégale esto, pero dile que se lo manda la señora Nereida. Y le da, en aquellos tiempos, imagínense ustedes, 20 centavos, un dineral para la época. Y el jovencito aquel se lanza y entrega aquella carta. ¿Qué diría aquella carta? No se sabe con exactitud, pero muy posiblemente aquel mensaje escrito por don Donato, quizás tratando de simular la letra de Nereida, le pedía a Augusto que se presentara en su casa esa noche porque el señor Donato no iba a estar. Se presume que Augusto se presenta en la noche a la casa. En aquellos tiempos la luz eléctrica era carente en muchas zonas, mucho más en la sierra, y cuando Augusto se presenta a la casa de Nereida y de Donato, pues observa solamente una difusa claridad causada por velas, quinqués, candiles. Encuentra la rejita que daba acceso desde la calle hasta la propiedad abierta, encuentra la puerta sin seguro, sin ningún tipo de travesaño, entreabierta también. Él ingresa con mucho tiento. Nereida, ¿dónde estás? Ya vine, Nereida. Ingresa más hacia el interior y entra a la habitación y observa que Nereida está en su cama, como si estuviese dormida. Nereida, ya vine, me mandaste a traer, nos podemos ir, ya tengo todo listo para irnos. Quiero pensar que cuando él se acerca para mover a Nereida pensando que le había vencido el sueño, se da cuenta de que está helada, está fría, la mueve y está rígida, la revisa y se encuentra con la macabra sorpresa de que está sin vida.
De acuerdo a lo que mencionaban las autoridades cuando se hizo el análisis necrológico, llamémosle así, de los restos humanos encontrados, supongo yo que el señor Donato, escondido, resguardado en la misma habitación, protegido por las sombras de la oscuridad, con algún objeto contundente, un madero, un tronco, golpeó a este muchacho por la espalda, en la cabeza, lo golpea muchas veces hasta que él considera que está sin vida. Se concluye, se deduce, ¿verdad?, que el señor Donato levanta el cuerpo inerte de su joven esposa, lo lleva a la parte de atrás de la casa, le coloca un bulto de cemento encima, lo ata perfectamente con cuerda de pozo y lo arroja al fondo del pozo. Hace lo mismo con el joven Augusto, que quizás todavía no fallecía a consecuencia de los golpes, quizás estaba inconsciente. Se lo lleva a rastras, lo coloca en el borde del pozo, le coloca nuevamente a él un bulto de cemento encima, se lo ata al cuerpo nuevamente y lo arroja al pozo. Y después, esa noche y durante muchas noches después, don Donato, los bultos de cemento que sobraron en la construcción que él mandó hacer y que la hizo el difunto Augusto, él todas las noches, en la madrugada, arrojaba varios bultos de cemento al fondo del pozo con la intención de que cayeran sobre los cuerpos y se los llevaran hasta el fondo. Una vez que terminó de arrojar, en esas noches muy prolongadas, comenzó a arrojar lo que restaba de grava y después cubrió el pozo. Debido a la distancia que había entre viviendas y viviendas en aquella época, finales de los 50, principios de los 60, sería muy difícil que los distantes vecinos que había por aquellos tiempos, por aquellas épocas, pudieran escuchar el impacto de los bultos de cemento en la profundidad de ese pozo artesiano. Una vez concluida su obra, don Donato sella ese pozo con tablas. Los vecinos se preguntaban y le llegaron a preguntar a don Donato y su esposa. Se fue. Una noche que regresé, ella ya no estaba. Dentro de sus planes, él fue a visitar a sus suegros, a preguntar si acaso Nereida había vuelto con ellos. Y ellos, los suegros, decían que no. Don Donato les explicaba que una noche que él había llegado, ella ya no estaba. Y que nadie de los vecinos, pues, la había visto. Y que él sospecha
o sospechaba, que quizás se había fugado con un joven de tales y tales características que había llegado a pedir trabajo y que se había ganado su confianza y que pues él le había dado trabajo para sobrevivir. Una persona de la familia. Ese joven se llama, o le dijo el nombre, recuerdo que se llama Augusto. Cuchichean entre sí las personas y cuando don Donato se retira, ese miembro de la familia le confiesa a los padres. Nereida se veía a escondidas con un novio. Ese novio se llama Augusto y la persona que describe don Donato es muy parecida al novio que tenía Nereida. Muy posiblemente él la fue a buscar y se huyeron los dos. Por esa razón no se indagó nada más, no se pensó que una persona como don Donato, que siempre fue una persona seria, buena, bonachona, generosa, nunca se pensó que él fuese a ser el autor de un doble crimen. Sin embargo, cuando se hace el descubrimiento de aquellos restos humanos en ese pozo, empiezan a tomar forma todas esas pues situaciones que se vieron y se concluye que efectivamente don Donato había privado de la vida a su esposa al saber que ésta lo engañaba con un novio que había tenido antes y que ambos pensaban darse a la fuga. Sin embargo, ¿verdad? Se cuenta que una vez que la pareja de esposos de maestros jubilados conocen esa historia, pues sienten mucha pena, mucho remordimiento por esa pareja de enamorados. Y lo que hacen es pedirle a un sacerdote del seminario de aquí de Papantla: Padre, ha pasado algo en el lugar donde nosotros tenemos una casita de descanso y queremos llevarlo con nosotros a que haga una misa por el eterno descanso de 2 personas. El padre acepta, un padre joven, se lo llevan y se cuenta que él se quedó en casa de esas personas varios días, quizás una semana completa. Se convocó a varios vecinos y todas las noches se hacía una misa, ahora sí que en el pozo, alrededor del pozo, por el descanso de aquellos 2 jóvenes que finalmente tuvieron una cristiana sepultura. Se cuenta que después de haber cumplido con esa gentileza, con ese acto de misericordia, pues lo que alcanzaban a ver ellos de esa pareja que se escuchaba sollozando, llorando en los alrededores de ese pozo, dejó de aparecer, dejó de darse. Se preguntaba por el destino de don Donato. Los pobladores recuerdan, los primeros pobladores, los digamos que jovencitos de la época, ya adultos mayores después, comentan que don Donato siguió su vida, digamos, normal, pero que siempre se veía pues muy cabizbajo,
triste, meditabundo, pero que después empezó a verse sumamente como tenso, preocupado, nervioso, a la expectativa, muy ojeroso, muy demacrado. Casi siempre se le veía en las tardes y noches en una mecedora en la parte del frente de su casa, como que no quería entrar a su propiedad, y pues de acuerdo con la información posterior, muy posiblemente él veía a las mismas personas, a los mismos fantasmas, y quizás ese remordimiento de conciencia de haber cometido un crimen no lo dejaba tranquilo, hasta que finalmente, ¿verdad?, se comenta que don Donato fue encontrado sin vida en su propiedad, muy posiblemente por cuestiones o afecciones cardíacas. Y bueno, esta fue la historia de esas dos dolientes almas del pozo, sucedida en la década de los 50, principios de los 60, en algún lugar de aquí de la sierra del Totonacapan. Amigos, amigo Armando, como siempre ha sido un placer dirigirme a todos ustedes. Esperemos que este relato sea de su agrado, de su entera satisfacción. Como siempre me reitero a sus órdenes. Que pasen excelente noche, que tengan buen descanso. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima.